la guía número 9. Como ustedes saben, la guía se titula ¿Busco vida en otro planeta? O empiezo por recuperar mi planeta, es el mío, mi planeta. Es como nosotros eh, nos dedicamos a desgastar nuestro planeta o al contrario, empezamos a buscar alternativas y ahí lo que nosotros vamos a hacer es buscar cómo la tecnología nos permite a nosotros entender un poco que podemos o no salvar nuestro planeta desde las cosas mínimas que hacemos en casa, ¿sí? Entonces, mm, hay una pregunta que yo quiero que ustedes la desarrollen, la vayan mirando en el transcurso del encuentro, y es dos preguntas que tienen que ver aquí, y es, ¿le ha aportado la tecnología a la humanidad o al planeta? ¿Qué le ha aportado la tecnología, ¿sí? A la humanidad y al planeta. Y la otra, ¿la tecnología nos deshumaniza o al contrario, nos hace más humanos? Son dos preguntas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de, de este encuentro virtual. Ustedes pueden ver aquí una imagen que es de una película que se llama Uno, ¿sí? Uno es una película muy bonita en donde se desarrollan pues unos robots que terminan teniendo una serie de sentimientos, ¿sí? Entonces, esa cuestión de la tecnología que es tan complicada y que nos permite a nosotros ver si nos está deshumanizando o no. Entonces, vamos a ver este primer video. Humanos. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Y nos hace menos humanos? Relacionamos la palabra tecnología con cosas muy nuevas, generalmente electrónicas, pero se trata de un concepto muy antiguo. Tecnología es una palabra de raíces griegas. Tecné significa arte u oficio y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. La aplicación de la tecnología nos permite, por ejemplo, desplazarnos más lejos y más rápido, aplicar más fuerza con menos esfuerzo, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas pequeñas verlas grandes, hacer llegar nuestra voz muy lejos y escuchar lo que está lejano, recordar cosas que podríamos olvidar, inventar nuevas tecnologías. Hasta los inventos más humildes y rústicos son aplicaciones tecnológicas. Entonces, un lápiz, una bicicleta, una computadora o un videojuego ¿nos deshumanizan? Primero tendríamos que preguntarnos qué tenemos los humanos que no tengan muy desarrollado otros seres. Para empezar, a diferencia de otros animales que se adaptan a su entorno o perecen, los humanos somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades o gustos. ¿Es eso lo que nos hace humanos? La discusión es filosófica y profunda, pero podemos estar de acuerdo en algunas características que los seres humanos hemos desarrollado más. El razonamiento, muy vinculado a un lenguaje complejo que nos permite pensar y comunicar ideas abstractas. Gracias al lenguaje podemos discutir acerca de eventos pasados, posibles futuros, incluso imaginarios. El lenguaje en sí mismo es una tecnología y la escritura que nos permite conservar ideas para futuras generaciones es también una tecnología. La moral y el derecho, el ponernos más o menos de acuerdo en qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Sabías que uno de los primeros ejemplos de escritura de la historia es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de leyes escritas en Babilonia alrededor del año 1700 a.C. El arte, esas actividades que nos permiten expresar y compartir emociones e ideas como la danza, el teatro, la pintura y la escultura, están profundamente asociadas con aplicaciones de la tecnología. La guerra. Somos la única especie que gracias a las tecnologías para matar es capaz de extinguirse a sí misma. Así pues, resulta que la tecnología más bien es la que nos ha humanizado, para bien o para mal, pero al final no es la tecnología en sí misma la que nos transforma, sino el uso que hacemos de ella.
ya que solo es capaz de potenciar nuestras propias habilidades. Como dijo el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, aquello tuvo el efecto que por general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos. Ni el mejor procesador de texto puede hacernos buenos escritores. Una calculadora científica no nos hará inteligentísimos matemáticos. Una sofisticada tableta de dibujo no nos convertirá en artistas. Finalmente, la tecnología nos permite hacer con más efectividad, eficiencia y precisión aquello que ya sabemos hacer. Por eso, la mejor manera de aprovechar las tecnologías es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Bueno, mis amigos, este es el video que quería compartirles con ustedes para continuar con este desarrollo de la tecnología. ¿La tecnología nos humaniza? Es la primera pregunta que nosotros tenemos. ¿O nos deshumaniza? ¿Qué dicen ustedes? Nos deshumaniza. Nos deshumaniza. ¿Por qué nos deshumaniza? A ver, porque pues dime, somos... ¿por qué no? Porque no nos conectamos con el medio ambiente, sino que estamos conectados a un solo aparato, profe. Eso es una cosa, sí, muy bien. Muy bien. Estaba hablando también otra compañera. Dime. Buenos días, profe. Muy buenos días, dime. Dime, Laura. ¿Nos deshumaniza o nos humaniza? Dime. Bueno, algo pasó con el sonido en Laura. Jason, tienes la manita levantada. Y Xiomara. Jason, ¿qué dices? Nos deshumaniza porque cada vez la tecnología avanza y nosotros cada vez más hacemos menos esfuerzo, ya no necesitamos estar caminando, vamos en ¿qué? Bicicleta o moto, un carro en eso, hacemos menos ejercicios cada vez, nos preocupamos mucho en nuestra salud, ya que hay aparatos que nos hacen eso, nos quedamos acostados todo el día, que celular, computador, el televisor o algo. Nos desconectamos del mundo solo por estar jugando o chateando en el computador o celular. Sí, muy cierto, Jason, muy cierto. Eso es muy cierto. Y más ahora que estamos tan dependientes de esto del computador, ¿sí? Es muy cierto lo que tú dices. Gracias por tu participación. Xiomara, también tenías tu manita levantada, Xiomara. Dime. Pues la tecnología nos deshumaniza debido a que ya muy pocas personas usan las cosas de la antigüedad, por ejemplo, las máquinas de escribir. Hoy en día es el computador y todo eso. Y más que todo porque pues antiguamente tareas se hacían con solo libros. Usted tenía que empezar a leer y lo que entendía lo tenía que escribir. En cambio, hoy en día, solo computador, investigar, Wikipedia. Sí, sí, eso es muy cierto. Pero mira que lo que nos dice el video es que la tecnología también ha permitido que el hombre se vaya humanizando muchísimo más en todo lo que tiene que ver con el transcurso de la historia de la humanidad, ¿sí? Y la tecnología no es solamente estos aparatos tecnológicos con los que hoy nos comunicamos, el internet y ese tipo de cosas, sino la tecnología tiene que ver con todos aquellos instrumentos que nosotros hemos venido transformando para, para vincularnos más con nuestro territorio. Bueno. Entonces, por ejemplo, en la época antigua, ustedes ven aquí el dibujo, y este dibujo nos está mostrando en la época antigua se desarrollaron elementos tecnológicos que les permitió a los hombres y a las mujeres en ese momento vincularse con el territorio y sobre todo solucionar unas problemáticas fundamentales que se daban ahí. Por ejemplo, la piedra que luego fue transformada en cuchillo para cortar la carne y poderla cocinar, ¿sí? Eso fue un instrumento. Eso es un instrumento clave ahí. Y todas esas
pequeñas transformaciones, la vivienda, la construcción de la vivienda, cómo nos vamos desplazando, en la agricultura también. Se emplearon diferentes elementos que permitieron acercarnos más y desarrollar todo este proceso de evolución, ¿sí? Entonces, hay elementos muy importantes que la tecnología nos ha aportado a los seres humanos y nos ha hecho muchísimo más humanos acercarnos a la naturaleza. El problema es actualmente cómo muchos de los desarrollos tecnológicos están haciendo que se explote los ambientes y los ecosistemas de manera desmedida y están dañando los ecosistemas. ¿Sí? Y lo que ustedes estaban diciendo, Xiomara y Jason, que tiene que ver mucho con cómo también nosotros hacemos un uso irracional de la tecnología y nos estamos aislando de las familias, nos estamos aislando de muchas de las cosas más sencillas y nos estamos dejando manipular por muchos elementos tecnológicos que no nos permiten acercarnos y no nos permiten a nosotros entender la realidad, ¿sí? Son unas discusiones, y como el video le decía, son discusiones filosóficas. Hasta un punto nos ha servido la tecnología, ¿sí? Y nos ha humanizado, pero hay otros elementos en que no. Por ejemplo, ahí hablaba de la razón, ¿sí? Cómo el hombre ha logrado desarrollar y ha evolucionado muchos elementos, pero también ha caído al punto de ser irracional, ¿sí? De no pensar que hay que cuidarnos, que hay que cuidar nuestro entorno y hay que cuidar el planeta. Nos habla, por ejemplo, de la guerra, ¿sí? La tecnología tristemente se está empleando en este momento para todo lo que tiene que ver con armas tecnológicas que están acabando con la unidad y con el planeta, con la humanidad y con el planeta. Pero también ha servido para el desarrollo del arte, la música, ¿sí? Todos estos elementos son importantes que nosotros miremos y tengamos esa capacidad de razonar, de entender cómo esa tecnología nosotros podemos aprovecharla en función de las necesidades de la población, ¿sí? Y no en función de las necesidades de grandes empresas, de grandes industrias, que es lo que está haciendo en este momento la tecnología. Entonces, es una discusión filosófica que tendríamos que mirar. La tecnología debe servir, ¿sí? Para ayudar a solucionar las problemáticas que tiene la humanidad, ¿sí? Para solucionar eso. Y de hecho se está empleando, que ese es el tema que hoy tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos un problema grandísimo, grandísimo frente a lo que es el cambio climático, ¿cierto? Que es lo que veníamos analizando en nuestro proyecto de aula y en las clases anteriores. Tenemos un problema real, el cambio climático es real, así algunas personas digan que es una gran mentira, es real, ¿sí? Inclusive si ustedes escucharon ahorita las noticias de esta semana y la semana pasada, unas instituciones a nivel global del planeta están diciendo, oye, el cambio climático cada día se está avanzando muchísimo más y no estamos generando unas soluciones. Hay 8 evidencias científicas sobre el cambio climático que son reales, ¿sí? Y, por ejemplo, que la hemos estado analizando nosotros. El aumento de la temperatura media de la Tierra, ustedes ven aquí, ha aumentado la temperatura, ¿sí? Que es una de las principales consecuencias del cambio climático. 2, el aumento del nivel del mar y de su temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, el mar ha venido elevando su nivel porque, por ejemplo, lo que son en los polos, polo norte y polo sur, se ha venido dando un nivel de descongelamiento, ¿sí? De todas esas capas que estaban congeladas, ¿sí? Y que por el calentamiento se ha venido desarrollando. Sofía, ¿tienes tu manita levantada? ¿Qué me vas a decir? Profe, pues yo creería que es bueno, pues no es bueno, pero sí en algunas partes se está elevando el agua y en otras partes se está secando. Sí,
Exactamente, eso son consecuencias del cambio climático, ¿sí? El aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, lo que tú estás diciendo, Sofía, es muy cierto, ¿sí? Hay en algunas zonas donde hay un recalentamiento muy fuerte, ¿sí? Unas jornadas de sequía bastante fuertes que llevan al deshielo, y hay otras zonas en donde se dan fenómenos como las inundaciones, los huracanes, ¿sí? Y esos todos esos fenómenos atmosféricos que se han venido agudizando y que están generando desastres en el planeta, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, con el calentamiento de nuestro planeta Tierra se da todo lo que tiene que ver con esos incendios. Y ustedes han visto que últimamente en nuestra época se dan incendios porque, claro, se calienta muchísimo la superficie de la Tierra y cualquier cosa es algo que permite que se nos quemen los bosques, ¿sí? Aunque muchos de esos son pues, también resultados de los malos manejos de los hombres y mujeres que generan ese tipo de cosas, ¿sí? El cambio, se están cambiando los ecosistemas. Ustedes han visto cómo los animalitos que son de zonas frías y pues se recalientan o se mueren o han tenido que buscar otros lugares. Se han venido cambiando esos ecosistemas. El peligro de la extinción de numerosas especies, tanto vegetales como animales. La sequía, ¿sí? Los cambios en la agricultura, ¿sí? En la agricultura los espacios forestales y el impacto que se ha venido dando en los seres humanos, nos ha venido afectando, inclusive uno diría que esta pandemia en la que estamos viviendo también es resultado de esa situación que estamos viviendo nosotros. Bueno, entonces, ahí viene otro video que ese van a tener ustedes la posibilidad de verlo, que nos muestra esto del recalentamiento global. Eso está en la plataforma Edmodo, ¿sí? El video, y voy a procurar enviárselos también por WhatsApp para que ustedes lo vean. Jason, tienes tu manita levantada. Profe, sí hay animales que se dan de esos ecosistemas por el cambio climático, pero también hay otros que evolucionan y se acostumbran a este, ¿no? Sí, 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 eso también, Jason, tienes toda la razón, y es que pues sí, como tú lo dices, son especies que van evolucionando y van logrando, y hay un término muy importante, se van adaptando, ¿sí? A las condiciones, ¿sí? Pero esa adaptación también implica un cambio en esos ecosistemas, ¿sí? Bastante fuerte. Pero sí, es muy cierto lo que tú estás diciendo, y es, o se extinguen o se adaptan, ¿sí? A las nuevas condiciones. Nosotros somos seres animales racionales y nos hemos venido adaptando pues a la situación que se están generando. Pero con el tiempo lo que nos damos cuenta nosotros es que la situación va a ser mucho más complicada para los seres humanos y para los seres vivos como tal, ¿sí? Este video que ustedes están viendo acá, ¿el cambio climático existe? Es una otra pregunta acá. ¿Cómo es el Para cambio que climático? quede claro desde el principio, sí, no hay duda al respecto. La temperatura promedio del mundo ha acelerado su aumento en las últimas décadas. En muchos lugares del mundo, como América, Australia y Asia, el calor ha alcanzado récords a los que no se había llegado en un siglo. Otras señales son el derretimiento de hielo en varios puntos de la Tierra, el aumento en el nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Por ejemplo, los huracanes y tormentas tropicales son cada vez más frecuentes e intensos. La primavera está empezando antes. Si la tendencia sigue igual, la temperatura podría aumentar 10 grados en el presente siglo. ¿Qué está causando el cambio climático? Se ha hablado de causas naturales como erupciones volcánicas, cambios en la actividad solar o en las corrientes marinas. Pero todos estos factores son minúsculos cuando se les compara con el más importante, la actividad humana. Pero si los humanos hemos estado en este planeta desde hace cientos de miles de años, ¿qué hemos hecho diferente en los últimos 150 años? Pues sucede que alrededor de 1850 se desató la llamada Segunda Revolución Industrial.
Se detonaron las industrias del acero, la química y sobre todo la del petróleo y la automotriz. Además, aumentó espectacularmente la producción de personas que consumimos derivados del petróleo y generamos gases de invernadero. Los gases de invernadero son gases que, al quedarse en la atmósfera, evitan que el calor se disipe. El efecto invernadero hace que nuestro planeta tenga una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida que conocemos, pero el exceso de estos gases provoca que cada año que pasa sea más caliente que el anterior. Uno de ellos es el dióxido de carbono, producido principalmente por el uso de combustibles fósiles. La Tierra tiene un ritmo anual en el que los niveles de CO2 bajan y suben, como si estuviera respirando. Pero cada año que pasa se acumula más dióxido de carbono, llegando a registros sin precedentes. Actualmente sobrepasamos las 400 partes por millón. No habíamos tenido esa concentración desde hace millones de años. Otro gas de invernadero es el metano. Lo producimos muchos animales al digerir los alimentos y la principal fuente de metano en el mundo es el eructo de las vacas. ¡Ay! Una sola vaca puede producir 110 kilos de metano al año. Y el metano es entre 20 y 30 veces más peligroso que el dióxido de carbono. También hay metano atrapado en el llamado permafrost. Si este llega a descongelarse, sus niveles se dispararían, además de que se absorbería más calor al perderse la superficie reflejante blanca. Las consecuencias de esto pueden ser devastadoras. Estamos perdiendo una especie cada 20 minutos. Eso es como 27,000 al año. Las cosechas del mundo están bajando un 2% cada década y según la FAO, la cosecha de maíz ha disminuido hasta un 60% en ciertos países de Centroamérica y la de frijoles un 80%. Las inundaciones en algunos lugares y las sequías en otros causan hambre, enfermedades y migraciones. En Siria, por ejemplo, la falta de agua ha incidido directamente en su conflictiva situación. Entre las inundaciones, las sequías, las enfermedades, los huracanes y el mismo calor, el panorama se ve muy peligroso. Si seguimos por este camino, la Tierra será inhabitable para los humanos en 100 años. El académico Edward Müller sugiere esta analogía. Imagina que se acerca un meteorito gigantesco a la Tierra. Todos lo vemos venir, pero los gobiernos y las grandes corporaciones siguen ocupados en mejorar sus economías, mientras que el resto de nosotros nos quedamos esperando que alguien más haga algo. ¿No deberíamos encargarnos de evitar esta catástrofe que amenaza con destruir a la humanidad? Pues claro, ¿qué podemos hacer? 1. Reduce al máximo el consumo de combustibles fósiles. Gasolina, por ejemplo. Gasta la menor cantidad de electricidad posible. También evita las bolsas y empaques de plástico. 2. Los dos países del mundo que más contaminan son Estados Unidos y China. Sería fácil echarles la culpa, pero ¿ya viste de dónde vienen tus aparatos electrónicos, tus zapatos deportivos y muchas cosas más? La producción y transporte de estos artículos genera mucho dióxido de carbono. No cambies tu teléfono cada año y prefiere los productos locales. 3. Apoya el uso de energías renovables, como solar, del viento, etc. 4. Producir una hamburguesa requiere cerca de 2.500 litros de agua. Ahorrarías más agua evitando comerte una que dejando de bañarte por 3 meses. Y eso sin hablar de todo el metano que produce una vaca en su vida. Baja todo lo que puedas tu consumo de carne. 5. Organízate y exige a los políticos y corporaciones que sean ecológicamente responsables. Poco importará quién es el próximo presidente o cuál empresa gana más si no queda nadie en el mundo. Lo más importante de todo es hacer un cambio de mentalidad. Lo dice la Carta de la Tierra, una importante declaración internacional. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro.
Debemos pasar del yo al nosotros. Incluso el Papa Francisco lo dice en su encíclica Laudato Si. Hemos crecido pensando que éramos los propietarios y dominadores de la tierra, y ahora debemos ser más solidarios con nuestros semejantes, los demás seres vivos, y con la tierra, nuestra casa común. Ya no por ser éticamente buenos, sino porque de ello depende nuestra supervivencia. Curiosa. Si te gustó este video, compártelo. Bueno, este era el video que quería compartirles, mis amigos y mis amigas, y que tiene que ver mucho con toda la situación que estamos viviendo, ¿sí? Ese cambio climático que es real y que lo estamos sintiendo nosotros, ¿sí? Entonces dice, la tecnología, ¿sí? Y el cambio climático, ¿sí? Entonces, la tecnología que en este momento están desarrollando para explorar el espacio, ¿sí? En la NASA, es una tecnología que ha permitido también, y eso ha sido un logro de la humanidad, que ha permitido también generar una serie de alternativas que le permiten a la humanidad lograr entender su planeta Tierra y lograr generar unas exploraciones que le dan la solución a determinados elementos o problemáticas ambientales que se están generando. Entonces, por ejemplo, los sistemas basados en satélites artificiales están ayudando a reducir las emisiones de dióxido de carbono, ese que nos estaba comentando nuestro compañero, porque los ubica con por ejemplo, con la teledetección desde arriba y permite que se muestre ese aumento del dióxido de carbono y se dice tantos vehículos están haciendo eso, entonces hay que mirar cómo se cambia, cómo se mira en unas tecnologías más amigables con el sistema. De igual manera, las tecnologías de teledetección, que eran las que yo les comentaba, permite que los generadores eólicos, recuerdan, eólico es esa energía alternativa que nos dan los vientos y que permita que se puedan desarrollar. Igual, todo lo que es la exploración con cómo ha venido variando nuestro clima. Es decir, desde arriba esos satélites que nosotros tenemos nos ha permitido a nosotros desarrollar unos elementos que permiten explorar, ¿sí? El problema es que muchos de los gobiernos no le dan tanta importancia a este elemento, no invierten en este tipo de tecnología, ¿sí? Sino prefieren seguir invirtiendo en tecnologías que están más enfocadas a la guerra, a enriquecer a unos grupos sociales. Por ejemplo, los satélites artificiales como el que ustedes ven acá, nosotros tenemos un satélite natural. ¿Cuál es ese satélite natural? ¿Quién se acuerda? La luna. La luna, profe. es La luna, profe. Nuestro satélite La luna natural está girando alrededor del planeta Tierra. Pero el hombre, con el desarrollo tecnológico, ha tenido la capacidad de desarrollar satélites artificiales, que son esos objetos creados por el hombre y lanzados al espacio en órbitas predeterminadas para recabar distintos tipos de información, ¿sí? En la actualidad existen más o menos 4.635 satélites que están alrededor de la Tierra, artificiales, ¿sí? Pero ojo con esto, y ahí están los malos manejos. De esos 4.635 satélites que existen, solamente se están utilizando 1.738 satélites, ¿sí? Es decir, que mucho más de la mitad de los satélites se están convirtiendo en basura espacial, ¿sí? Que con el tiempo también nos van a generar problemas, ¿sí? Hasta allá estamos generando basura, ¿sí? Basura que va a terminar pues afectando a nuestro planeta. Los satélites se encuentran operando por multitud de usos que afectan la vida, están mirando cómo está el planeta, los niveles de calentamiento, en donde se está generando más eso, en donde se dan las inundaciones, en donde hay formas de vida
diferentes formas de vida, en donde hay minerales, en donde hay todo lo que tiene que ver con el petróleo. Los satélites tienen la capacidad, por el desarrollo tecnológico, de coger y analizar eso, ¿sí? Y sacar fotos y mirar en dónde hay petróleo, en dónde hay determinados elementos, y eso también ha sido manejado por las grandes potencias para llegar a esos territorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la misión científica de los satélites, ¿sí? Ha logrado analizar, y por eso hoy muchos científicos tienen fundamentos, argumentos para decir el calentamiento global existe, ¿sí? Porque desde esta tecnología ellos han logrado observar que la subida del nivel del mar, ¿sí? En 10 años, ¿sí? Se ha subido el mar, ¿sí? Los niveles del mar, el deshielo de las glaciales, lo han visto y lo han fotografiado, y hay fotografías que nos permiten observar eso. La emisión de los gases de efecto invernadero, el descenso de la cobertura de la capa vegetal, ¿sí? Como ya en muchas zonas son zonas ya desérticas, ¿sí? O por ejemplo, desde arriba, cómo se ve todo lo que tiene que ver con la explotación minera, que está generando un hueco, que está generando unos niveles altos de contaminación, y está dañando el suelo. Eso lo está mostrando las fotografías aéreas y toda la teledetección que está generando estos satélites artificiales. Todo ello se conoce gracias a la labor de los satélites científicos. El cambio climático es una realidad que se ve desde el espacio, ¿sí? Que se ve desde el espacio, el cambio climático, ¿sí? Este video, que es también importante verlo y que nos permite a nosotros entender cómo el uso racional de la tecnología podría generarnos a nosotros la posibilidad de ayudar, mitigar el cambio climático. Entonces, tecnologías y cambio climático. Nuestro planeta ya no es el mismo. El cambio climático es una realidad que no podemos evitar, pero si actuamos juntos, en comunidad, podremos adaptarnos a las nuevas condiciones del clima y así disminuir su impacto en nuestras vidas, sin olvidar que también podemos mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Parte de esta adaptación está relacionada con el uso de tecnologías que ayuden a la comunidad a reducir, estimar y prevenir los riesgos derivados de eventos climáticos. Adaptación basada en tecnologías. Mitigación y adaptación son dos conceptos distintos, pero que en la práctica se ven relacionados. Mitigación se refiere a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, y adaptación es la reducción de la vulnerabilidad al cambio del clima. Varias veces, al usar medidas de adaptación al cambio climático basadas en tecnologías, no solo estamos logrando convivir con el clima, también estamos mitigando su impacto futuro. Por ejemplo, el uso del carbón vegetal y de leña como combustibles para cocinar representa un grave problema ambiental. Por una parte, la quema de estos materiales arroja una gran cantidad de óxidos de carbono, aumentando el efecto invernadero. Por otra parte, para conseguir cocinar con leña o con carbón vegetal, es necesario talar árboles. Al reemplazar las cocinas de leña y carbón por cocinas solares, se implementa una tecnología que disminuye la emisión de óxidos de carbono, mitigando el efecto invernadero a la vez que evita la tala de bosques, que en vez de ser cortados para ser quemados, pueden ser usados como una forma de adaptación. Recordemos que el cuidado de los bosques es fundamental para la adaptación al cambio climático, pues su presencia evita la erosión de los terrenos y los consecuentes derrumbes en caso de lluvias. Algunas medidas de adaptación basadas en tecnologías están al alcance de todos y son fáciles de implementar. Por ejemplo, los agricultores que riegan sus cultivos con sistemas de aspersión consumen mucha agua para hidratar sus plantas. Este sistema permite que mucha agua se evapore y poca se filtre en la tierra. Si el agricultor cambia su tecnología de riego por un sistema de goteo u otro más eficiente, logrará que cada una de sus plantas reciba la hidratación necesaria sin desperdiciar agua. En caso de una sequía, cuando el agua está escasa, el cultivo regado por goteo tendrá más posibilidades de sobrevivir que aquel que no fue adaptado a las condiciones del clima. Otras medidas de adaptación basadas en tecnologías funcionan gracias a la solidaridad entre comunidades y requieren el esfuerzo de todos para que funcione. Por ejemplo,
Digamos que a lo largo de la cuenca de un río habitan dos comunidades, una en la parte alta y otra en la parte baja. Cuando llueve en lo alto de la montaña, el río se va creciendo, llevando una grave inundación a la comunidad que habita abajo. Por eso es importante también que las comunidades no vivan en la ronda del río. Para adaptarse al clima, ambas comunidades son capacitadas en la observación y medición de las lluvias, mediante pluviómetro. Al lograr identificar los meses de lluvias abundantes y los meses de sequía, pueden determinar las épocas favorables para la cosecha y los periodos de aumento del caudal del río. Con esta información, las comunidades no solo pueden manejar adecuadamente sus cultivos, también pueden emitir alertas tempranas y evitar desastres. Cuando la comunidad de la parte alta de la montaña note un incremento considerable de las lluvias, puede avisar a la comunidad de la parte baja, donde aún no llueve, para alertarlos de la cantidad de agua que está bajando y así tomar medidas para disminuir las pérdidas por inundación. Otras medidas de adaptación al cambio climático son la generación y difusión de información, los análisis cartográficos, climatológicos y de vulnerabilidad al cambio y a la variabilidad climática, que también son esenciales para la adaptación en los territorios. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promueve la gestión de información ambiental del país para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible. Con la generación de información ambiental se busca adicionalmente reducir, estimar y prevenir los riesgos del cambio y la variabilidad climática. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en el desarrollo de herramientas de información geográfica que faciliten el acceso y uso de la información cartográfica oficial existente en Colombia. Entidades como el Instituto Alexander von Humboldt, IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IAP, Parques Nacionales Naturales, entre otros, producen información de diversos temas como el estado de la biodiversidad, las variaciones del clima, los niveles del mar y el comportamiento de las mareas. Esta información es adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar lineamientos políticos y contribuir a la generación de acciones de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en las costas se implementan sistemas de monitoreo de gestión costera, que recolectan información y vigilan el comportamiento del mar y el clima para identificar riesgos y emitir alertas tempranas a la población. La función de la comunidad es proteger y mantener en buen estado estas tecnologías, conocerlas e informarse, pues de ellas en muchos casos depende su vida. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Bueno, ustedes pueden ver que hay dos conceptos claves en el video y tienen que ver con mitigación y adaptación. Mitigación y adaptación, ¿sí? Entonces, ¿cómo a partir de estos dos conceptos la tecnología nos permite solucionar determinadas problemáticas? Mitigar tiene que ver con atenuar o suavizar una cosa, en este caso, pues el cambio climático, lograr generar algunas respuestas frente al cambio climático. Mitigar, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. Y está el otro término que es adaptar, ¿sí? Adaptar, y la tecnología en esto nos puede ayudar muchísimo. Es que cambiar un poco las cosas, modificarlas, ajustarlas, para que ya una situación que está, como es el cambio climático, podamos convivir de manera con ese cambio climático y minimizarlo. Entonces, reducir la vulnerabilidad del cambio climático. Si el cambio climático implica, por ejemplo, inundaciones, altas temperaturas, vientos, a partir de elementos tecnológicos se podría controlar ese tipo de cosas, se podrían generar unas alternativas de tecnologías sanas con el ambiente que permitan cuidarlo. Y lo otro, la utilización de tecnologías se logra convivir con el clima y mitigar un poco el cambio climático. ¿Listo? Entonces, las actividades. Primero, la primera actividad que usted debe desarrollar es tener en cuenta el primer video del cambio climático, es completar este cuadro, ¿sí? Completar este cuadro, ¿de acuerdo? Este cuadro usted lo completa viendo la imagen, ¿sí? Y relacionar
esta situación que nos presenta el video con la situación que nosotros tenemos en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Segundo punto de la actividad es, teniendo en cuenta el video, la tecnología nos deshumaniza, que fue el primero que vio, resolver estas preguntas en el cuaderno teniendo en cuenta el video, ¿listo? Y lo otro, tercer punto, es relacionar el video con la tecnología, con lo que nos estamos hoy hablando nosotros y cómo la tecnología espacial ayudaría mitigar el cambio climático. Entonces, ustedes me van a dar 4 ideas, las van a explicar muy bien y van a hacer un dibujo de esas posibles 4 tecnologías que se puedan dar. La actividad número 4 es continuar con este resguardo de semillas y empezar pues la actividad de la siembra utilizando elementos claves para permitir que podamos generar nuestra huerta en casa, ¿sí? Que es parte de las acciones que nosotros hacemos de mitigación del cambio ambiental desde nuestra casa, ¿sí? El 5 es continuar con el compost y ustedes me van a hacer evidenciar el punto 4 que es la siembra y es el resguardo de semillas, y el compost, que es el 5. Me lo van a evidenciar estos 2 puntos, la siembra y la elaboración del compost, en un video que muestre cómo va el proceso de construcción de la huerta en su casa, explicando el inicio, el proceso y cómo este se podría atenuar o suavizar el cambio climático. Entonces, es importante que ustedes me hagan un video. Si de pronto abandonaron, aunque ya se les ha hecho el llamado varias veces de cultivar, de mirar lo del resguardo de semillas, ustedes deben iniciar eso y volver a generar este video. ¿Listo? Entonces, estas son las acciones que ustedes deben desarrollar. Haciendo más, nos estamos hablando en el próximo encuentro, ¿sí? Cualquier interrogante que ustedes tengan, me lo envían por WhatsApp, ¿sí? Donde los tengo a ustedes. Bueno, entonces, no siendo más, nos estamos hablando, chicos y chicas, que tengan un buen día, un buen fin de semana de trabajo. Si ustedes deben algunas actividades de la guía 6, 7, de la 8, perdón, de la 7, 8, la plataforma en modo está abierta para que usted pueda enviar esta actividad. ¿Listo? Entonces, no siendo más, chévere, conectamos cámaras. Sofía, me alegra mucho verte, que tengas un buen fin de semana, igual para todos y todas. Chao, chao, que estén muy bien. Adiós, profe. Chao, Sofía, que estés muy Chao, bien. Chao, Chao, chao a profe, todos y gracias. todas. Chao, que estén muy bien, me alegra mucho verlos y verlas. Bueno, chao, chao.